Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4 y 10 al 12. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene del primer libro de Crónicas, capítulo 29, y el responsorio es: Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes, de ti provienen las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Empezamos a leer del primero y segundo de Reyes. Estos
dos libros, nos dicen los comentaristas del Antiguo Testamento, que en un tiempo fueron un solo libro, así como también en algún tiempo lo fueron los dos libros de primero y segundo de Samuel. Y tanto Samuel como los libros de Reyes son parte de una misma crónica de la monarquía de Israel, desde el nacimiento de Samuel hasta la caída y saqueo del reino de Judá en el año 587 a.C., por medio del reinado de Babilonia, que después se lleva al exilio a la crema innata de Jerusalén. Así que los dos libros de Samuel y de Reyes, 1 y número 2, son parte de esta misma narración de la monarquía de Israel, el triunfo y la caída de esta monarquía. En David, los dos reinados del norte y del sur de Israel y de Judá fueron unificados. Y en Salomón, que sucedió a David, hijo de David, pues se consolida el reinado en uno, pero después de la muerte de Salomón se vuelven otra vez a dividir definitivamente, hasta que son conquistados y David es después llevados al exilio por medio del reinado de Babilonia. Así que aquí en esta primera lectura del primer libro de Reyes tenemos ya los últimos datos que se nos da de David, de sus últimas palabras, en cierta manera su testimonio y testado a su hijo Salomón, hijo de Betsabé, que fue la esposa, la mujer que David tomó de uno de sus soldados, así recordamos, y que tuvieron un primer hijo que muere, y Salomón es el segundo que nace de esta unión y matrimonio de David con Betsabé. Así, en forma de resumen muy general, estos dos libros de primero y segundo de Reyes nos dan las crónicas de la historia de la monarquía de Israel, que prácticamente lo más alto, lo más grande fue con el rey David y después con el hijo de David, Salomón, pero que después la monarquía desciende a un estatus pues muy bajos, a unas prácticas de gobierno que dejan una imagen pues terrible de la monarquía, puesto que son no solamente infieles al Dios, sino también rechazan por varios de esos reyes tanto la ley mosaica como las prácticas y devociones a las cuales el pueblo de Israel fue llamado por medio de la alianza con Dios, ¿no? Así que tenemos el triunfo en gran parte en David y Salomón de la monarquía, y después viene en gran parte, sí, en términos muy generales, pues la caída de la monarquía de Israel hasta cuando son conquistados por Babilonia y llevados al exilio. Dice la primera lectura: en aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Recordamos, por ejemplo, lo que Moisés hizo con Josué, lo que Josué hizo después con quien le siguió, lo que también Jacob hizo con sus hijos antes de morir. Y aquí también David, antes de morir, le está dando en cierta manera su testamento a su hijo, y el testamento consiste en la relación con Dios, en la fidelidad a Dios, en la fidelidad a la alianza que está manifestada en la ley mosaica, ¿no? Y este es el testamento que David quiere que su hijo reciba, lo viva y lo aplique. En cierta manera es esto también lo que los padres son llamados a dar a sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el legado que le dejan a sus hijos, ¿no? ¿Es solamente propiedad, el nombre, el apellido, o es también la fe en el Dios quien les da su identidad y dignidad, ¿no? Pues este es el legado, este es el testamento espiritual que David ahora le deja a su hijo Salomón, que lo
que lo reemplazará después de su muerte en su reino. Dice, ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones tal como están escritos en la ley de Moisés. Así que aquí está el testamento de fe, el legado que David le quiere dejar a su hijo, que sea fiel a la relación con Dios, a la alianza, a la ley mosaica y a las devociones que expresan, a las devociones religiosas que expresan esta relación y celebran esta relación. Tal como está escrito en la ley de Moisés, le dice David, si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme. Si recordamos, esta es la promesa que el profeta Natán le da, promesas que Dios le hace a David por medio del profeta Natán, de que el reino de David permanecerá para siempre, pero esta promesa está condicionada con la fidelidad del pueblo de Israel, con la fidelidad a la alianza, a la ley mosaica. Y sin embargo, sabemos de que tanto como David y como su hijo Salomón, aunque es Salomón llamado uno de los hombres más sabios, pues aún ellos quedaron muy cortos de este ideal de fidelidad y entrega al Dios que los llamó, que llamó al pueblo de Israel, ¿no? Pero a diferencia de muchos otros reyes de la tradición monárquica de Israel, pues David, aún con sus grandes faltas y sus grandes defectos, fue un hombre pues muy religioso, humilde y sin tener que justificar sus bajezas, sus ofensas, sus pecados, sus crímenes, ¿no? También podemos decir de que también fue un hombre, un rey humilde, puesto que reconoció sus bajezas, sus pecados, se hizo responsable de sus pecados y de sus ofensas y se sometió para pagar, para remediar, para reconciliarse y ser reconciliado con Dios, ¿no? Y esto es algo que muchos de los otros reyes en la tradición monarca de Israel pues simplemente no tuvieron la capacidad y el valor y la fe y la humildad de hacer lo que David hizo, ¿no? Que a pesar de sus grandes defectos también tuvo la gran humildad de decir, la he regado, he pecado, he ofendido a Dios, también he cometido crímenes, ¿no? Y cuando se le descubren, pues acepta y se somete a la disciplina del arrepentimiento, a la disciplina de regresar con humildad a Dios Padre, ¿no? Y esto hay que reconocerlo como parte grande del rey David. Su hijo Salomón, aunque se le llama el hombre más sabio, ¿no? Pues no llegó a las alturas de David, su padre. Salomón, a últimas, termina por rechazar a Dios, ignorar la alianza e ignorar también la ley que manifiesta esta alianza entre Dios y su pueblo. Dice, si tus hijos me son fieles a mí y al Señor y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma. Aquí estas palabras son muy significantes. Si cumplen mi voluntad, no simplemente cumplir la voluntad exteriormente, que fue lo que Jesús rechaza profundamente en la religiosidad que encuentra en su tiempo, ¿no? De que expresada, por ejemplo, entre los fariseos es esta espiritualidad externa solamente, que buscan ser detallistas, fieles, pero solamente externamente, sin poner su corazón, sin entregar su alma al Dios. Y era lo que Jesús detestaba en ellos, que era simplemente una religiosidad externa, pero que no los comprometía, que no los llevaba a una reorientación, a una metanoia, a una conversión, ¿no? Y es esto lo que David le dice a su hijo Salomón: y cumplen sinceramente mi voluntad, la voluntad de Dios, con todo su corazón y con toda su alma. O sea, de que lo que nosotros expresamos externamente en los sacrificios,
sacrificios, en las devociones, en las ofrendas, sea una manifestación de nuestras vidas y no simplemente algo externo que no tiene nada que ver con cómo vivimos nuestras vidas, tanto con Dios como con el prójimo. No faltará un descendiente en el trono de Israel, y sabemos de que tanto David como Salomón pues quedaron muy cortos de esto, ¿no? Pero a diferencia, como lo dije antes, de los otros reyes de la tradición monárquica de Israel, pues David tuvo la gran humildad de reconocer sus defectos, sus pecados, sus crímenes y de arrepentirse, algo que no se ve y no se vio en el resto de los reyes que siguieron después de él, aún de Salomón. Y después termina la lectura diciendo: cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Sí, en David, los dos reinos del norte y del sur fueron unificados, y fue Salomón quien consolidó esta unión. Pero tristemente, los conflictos internos entre estos dos reinos, pues a últimas no fueron sanados. Y después de la muerte de Salomón, se vuelven a separar ya definitivamente estos reinos. Y en esa separación, pues se hacen más débiles, porque después vendrán las diferentes conquistas de los reinos vecinos, que finalmente, cuando viene el reinado de Babilonia, guiados por Nabucodonosor, quien conquista a los dos reinados del norte y del sur y se lleva a la Kermenata al exilio. Y finalmente fue en el año 587 cuando conquista el reinado del sur, saquea la ciudad de Jerusalén y destruye el templo, ¿no? Así que todo esto está bajo el contexto de la relación de la monarquía de Israel, que son los que fueron llamados por Dios para que guiaran, para que protegieran, para que fueran el ejemplo de fidelidad, entrega y compromiso con Dios, pero que fracasaron rotundamente. Así que en forma de resumen, estos dos libros de Reyes nos comentarán, nos narrarán la tradición monárquica de Israel, sus triunfos, hasta su fracaso total en la conquista del reinado de Judá por Nabucodonosor del año 587 a.C. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos y ahora tenemos la primera salida misionera de los discípulos de Jesús, que ya de los muchos que lo seguían, entre ellos escogió 12 a quienes después se les llama apóstoles, y estos son a los que Jesús envía como una extensión de su propia misión. ¿Para qué? Para que lleven a cabo lo mismo que Jesús está haciendo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Proclamar el reino de Dios, que en él se está inaugurando el reinado de Dios, el poderío de Dios ya en su persona, en su presencia, y que también Jesús les comparte el poder para expulsar malos espíritus, para sanar también a la gente. Y expulsar demonios, como también sanar a la gente, son manifestación de lo que están proclamando el reino de Dios. Así que hay que saber entender cómo están conectadas las acciones con la proclamación. La proclamación es el reinado de Dios y a últimas este es el mensaje central que Jesús quiere que no solamente escuchemos, sino que lo entendamos, lo asimilemos y después vivamos por medio de esta visión que Él nos comparte del reino de Dios, que se hace realidad en Él, que hace irrupción en la historia humana en su persona, y que la expulsión de los demonios, las sanaciones son testimonio de la realidad de lo que Él está proclamando. Si nos quedamos simplemente con las sanaciones, con los milagros, con la expulsión de demonios, sin Él
sin la visión del reino, sin identificarnos con el reino, pues entonces simplemente vemos a Jesús como alguien que hace milagros. Y esto es algo que Jesús constantemente quería evitar, de que la gente lo redujera simplemente a alguien que hace milagros, lo cual es una noción de Jesús muy distorsionada. Dice, en aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Y los 12 aquí hace referencia a los apóstoles. Ya antes habíamos hablado de cuál es la distinción entre un discípulo y un apóstol. Un discípulo es alguien que se sienta a los pies del maestro para ser formado. Digamos, es un estudiante. Un apóstol es alguien que es un discípulo, que es formado para después ser enviado. O sea, como una extensión, como un embajador de aquel quien te envía. Y estos son los apóstoles. Es lo que significa la palabra apóstol, ser enviado. Literalmente es lo que significa. Así también cuando hablamos de la iglesia que es apostólica, tiene este doble sentido de que está fundada sobre la tradición apostólica, o sea, de los apóstoles que fueron formados y enviados por Jesús, y que también la iglesia es apostólica porque es enviada a proclamar la buena nueva y también a manifestar la realidad de lo que proclama en cómo vive, cómo se relaciona y las estructuras que crea como manifestación del reino ya presente entre nosotros. Por eso cuando no damos este testimonio de la realidad del reino, y en vez de atraer a otros, pues los repelamos o los alejamos, entonces como iglesia no estamos siendo fiel al mandato que Dios en Jesucristo nos ha dado de ser luz para el mundo, de ser la sal de la tierra para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. Esta es nuestra vocación por excelencia como iglesia en Cristo. Dice el Evangelio, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿A qué hace referencia estas advertencias de Jesús? Ante todo, lo que hace referencia es a una confianza plena y total en aquel quien los envía. Así como Jesucristo es enviado por Dios Padre, ahora Jesús los envía como una extensión de Él mismo. Y que por tanto, al ser enviado por Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, también son enviados por Dios mismo, ¿no? Entonces lo que Jesús les pide que ellos tengan es una total confianza en Él como Él la tiene en el Padre. Y esta confianza se tiene que manifestar en cómo viven, cómo se desenvuelven entre la gente. Son enviados para que la comunidad que los reciba, las familias que los reciban, proveen por ellos, tanto alimento como posada. Así que el enviado, el apóstol, digamos, el embajador tiene que confiarse a aquel quien lo ha enviado, en la gente que lo va a recibir. La gente que lo recibe entonces es manifestación de la gracia de Dios. Así que cuando decimos que es Dios quien nos envía, ya antes de que nosotros lleguemos, ya Dios ya está presente en las personas, en las familias, en la comunidad quien nos recibe, ¿no? Por eso no es digno decir de que vamos a llevar a Cristo cuando vamos en alguna misión, ¿no? No llevamos a nadie, es Dios quien nos manda. Así que cuando vamos a un nuevo lugar para evangelizar, para llevar a cabo una misión, no estamos llevando a Cristo. Cristo ya está presente ahí cuando se nos recibe, cuando se nos aloja, cuando se nos da alimento. Ya la gracia de Dios, el Espíritu de Dios ya está trabajando. Antes de que nosotros lleguemos, ya Dios está presente ahí para que se lleve a cabo lo que Dios desea en nosotros y para toda la humanidad. Así que Jesús espera una total y completa confianza en Él
como Él la ha manifestado en Dios quien lo envió a Él. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Así que no anden buscando mejores alojamientos, mejor comida. Tengan humildad en recibir lo que se les ofrece, puesto que el trabajador merece su sueldo, merece su alimento, merece su posada, ¿no? Pero tampoco hemos de andar buscando mejores situaciones, puesto que la misión es lo que importa, y la misión es proclamar el reino de Dios, proclamar la buena nueva. Y esta proclamación va acompañada con la expulsión de demonios, aquello que libera a toda persona de lo que lo esclaviza, de lo que lo separa tanto de Dios como del prójimo, y también para sanar las enfermedades corporales. Así que aquí, en esta misión que Jesús les da a sus discípulos y apóstoles, está la totalidad de la persona. Por ejemplo, en la expulsión de demonios está la parte espiritual de liberar y dar la oportunidad de responder al Dios quien los llama. Aquí está la parte espiritual. Después tenemos la parte física en la sanación de los enfermos, para que ya reconstituidos físicamente puedan responder al llamado de Dios a ser parte de este reino. Y después la parte, digamos, intelectual, psicológica, es la visión del reino, con la cual somos llamados no solamente a escucharla, sino también a entenderla y después a asimilarla para poder vivir y actuar por medio de esta visión cuando la hacemos nuestra, que es lo que Jesús nos modela él mismo, ¿no? Así que aquí tenemos esta misión que encapsula la totalidad de la persona. Y después Jesús les dice, si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies con una advertencia para ellos. Y aquí el último verso es un tipo de resumen de lo que ya hemos escuchado. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento también ya lo hemos hablado varias veces. En el Nuevo Testamento, por arrepentimiento, la palabra que utiliza es metanoia. Y arrepentimiento no simplemente cubre el tener remordimiento, tristeza por nuestros pecados, nuestras ofensas contra Dios, contra el prójimo y contra uno mismo, ¿no? Este es solamente el primer paso, el arrepentirse, el reconocer nuestras faltas, el reconocer que la hemos regado, el reconocer que hemos dañado nuestra relación y al fin de cuentas este es el punto central, de que el pecado daña nuestra relación, no simplemente el acto, es lo que el acto produce en esta relación de intimidad y confianza con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Y este es el primer paso, de reconocer lo que hemos hecho, tanto en acción, en pensamiento, en actitudes, o también los pecados de omisión. Cuando no hacemos lo que a conciencia sabemos que tenemos que hacer, son los pecados de omisión, ¿no? Y este es el primer paso, reconocer nuestras ofensas. Y después, el segundo paso. Y el segundo paso es tan importante como el primero. Y el segundo paso es reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Y tanto este segundo paso es importante como el primero. Si simplemente hacemos el primer paso y no damos el segundo, pues no se lleva a cabo la metanoia, no se lleva a cabo la conversión, no se lleva a cabo la transformación, porque simplemente cortamos el proceso en decir, he pecado, pero no hay en mí el deseo de ser transformado, no hay en mí el deseo de ser reorientado hacia donde Dios me llama. Y si no se lleva a cabo esto, entonces nuestra religiosidad es simplemente algo externo, algo que Jesús criticaba duramente a sus contemporáneos, particularmente los fariseos, que expresaban la fidelidad a Dios simplemente en actos externos que no comprometían el corazón y sus vidas en su relación con Dios. Pues igualmente nosotros,
al ser llamados al arrepentimiento, a la metanoia, somos llamados a una reorientación de vida hacia donde Dios nos llama. Y si por la gracia de Dios nos damos cuenta de nuestros pecados, nuestras ofensas, el daño que causamos a nuestra relación con Dios, con el prójimo, con uno mismo, pues también después de esto pidámosle a Dios la gracia, el valor, el espíritu para poder dar ese segundo paso y dejarnos reorientar, transformar, convertir por la gracia de Dios para poder llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y esto es lo que los discípulos, los apóstoles de Jesús están haciendo como una extensión de Jesús. Llamar a la gente al arrepentimiento, porque esto es fundamental para la vida del reino, para la vida en Cristo. Sin este arrepentimiento, sin esta metanoia, no puede haber discipulado, no puede haber ciudadanía en el reino de Dios. Y después las acciones de ellos, expulsar a los demonios, ungir a la gente, son testimonio. Ahora, cuando nosotros vamos en busca o reconocemos de que Dios en Jesucristo viene en busca nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que deseamos? Simplemente el milagrito, simplemente la sanación. Y con esto no estamos rechazando el reconocer nuestra necesidad inmediata, ¿no? No, lo reconocemos, pero por encima de mi necesidad presente actual, ya sea física, espiritual o moral, ¿no? ¿Deseo yo también identificarme con la visión del reino que Dios en Jesucristo nos da o simplemente busco el milagrito? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que busco en Cristo? ¿Busco simplemente mis beneficios o deseo también recibir, identificarme y vivir por medio de la visión del reino que Dios en Jesucristo nos ofrece? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.